comenzar hoy día con una serie de estudios o de sermones que vamos a tener en el libro de Efesios. Amén. Dicen los teólogos que Efesios es una de las cartas por excelencia, la más preciosa y la más gloriosa, Amén. que habla acerca de la salvación y acerca de la iglesia. Efesios equilibra la doctrina y el deber, porque hay cartas del apóstol Pablo que usted de principio a fin se va a dar cuenta que son doctrinas y que son direcciones para la iglesia. Amén. Pero la carta de Efesios es la única carta que equilibra ambas cosas: la doctrina, o sea, la enseñanza, la dirección, con el deber. Primero Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros en los primeros capítulos, luego nos dice lo que debemos hacer por Él en respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. Se dice que en los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, el apóstol nos recuerda lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero desde el tercer capítulo en adelante del libro de Efesios, el apóstol nos recuerda que ahora que Él ha hecho algo grande, nosotros tenemos responsabilidades y tenemos deber para con el Señor. La vida cristiana se basa en el aprendizaje cristiano. El creyente que no conoce mucho de su riqueza en Cristo nunca podrá andar por Cristo. Nuestra conducta depende de nuestro llamamiento. Demasiados cristianos viven entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Efesios. Estudia la doctrina, se la aprende, la sabe, que hemos sido escogidos, destinados, predestinados, pero muchos no estudian desde el capítulo 4 al 6 cómo deben comportarse como verdaderos cristianos. Cuando nosotros estudiamos las cartas de Efesios, no podemos dejar de estudiar un poquito acerca de la ciudad para poder entender el contexto en el que Pablo escribe esta carta. Dice la historia que Efesios era una de las ciudades más grandes de Asia Menor, lo que hoy día es conocido como Turquía, que fue en su tiempo el Imperio Otomano. Una capital romana, centro de adoración de la diosa Diana y un rico centro comercial, ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. Amén. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Pablo escribe la carta y en muchos de los versículos ahí está recomendando a la iglesia que se cuide. Y también lo hace cuando escribe a otras iglesias, porque la adoración y el culto a la diosa Diana era una de las adoraciones y era uno de los cultos más potentes que había en ese tiempo, que invitaba al hombre a la extravagancia, que lo invitaba al pecado, que lo invitaba al placer y que de una u otra manera lo invitaba al libertinaje. Efesios era la principal ciudad de esa área, de modo que no sorprende que Pablo se haya quedado allí. Dice Hechos 21 que Pablo se quedó 3 años en la iglesia de Efesios y que desde esa ciudad el evangelio se expandería por toda Asia. En Hechos 9:10. Pablo visitó brevemente a Efesios en su segundo viaje misionero y en su segundo viaje dejó allí a sus ayudantes, que usted ha escuchado alguna vez nombrar, a Priscila y Aquila. Hechos 18, del 18 al 28. Regresó a Efesios en su tercer viaje y permaneció allí 3 años más. Y empezó su ministerio en la sinagoga judía. Cuando sus compatriotas rechazaron su mensaje, se fue a la escuela de un profesor llamado Tirano, eso está en Hechos 19:9, y predicó y enseñó durante 2 años aproximadamente. Dice la historia de los teólogos que el ministerio de Pablo tuvo un tremendo efecto en esa ciudad. Los que practicaban la brujería se convirtieron al Señor. Quemaron sus libros de conjuros mágicos y se ganaron muchos para la adoración al Dios verdadero. Amén. Y las ganancias de los plateros que vendían templecillos de Diana menguaron grandemente. Y la clara enseñanza de Pablo y su predicación de la palabra enardeció de tal manera al enemigo que se produjo un motín, Hechos 20, y obligaron a Pablo a salir de la ciudad. Más tarde se reunió con los ancianos de Efeso mientras iba de regreso a Jerusalén. Es un poco de historia para que usted más o menos entienda y sepa cuándo fue que Pablo escribió esta carta y cuál fue el motivo por el cual él la escribe. Pablo era un prisionero de Roma cuando escribió la carta de Efesios. ¿Cómo era Pablo? Prisionero. Nosotros podemos ver y aprender que Pablo aún
en los momentos más difíciles de su vida. Podemos entender que Pablo, aún en los momentos más tristes, cuando estaba en una cárcel, él allí tiene la inspiración y él allí tiene la preocupación por la iglesia, de tal manera que les hace llegar esta carta. En Hechos 21-25 se registra cómo lo apresaron mientras estaba en Jerusalén. Pablo fue al templo y lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Y su juicio no llegó a ninguna conclusión y lo mantuvieron 2 años en prisión en Cesarea, Hechos 21-27. Cuando Pablo apeló por un juicio ante el emperador, fue enviado a Roma. Y mientras estaba preso en su casa de alquiler, Pablo tenía la libertad para recibir visitas y fue en ese tiempo cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios. La carta quizá la llevó Tíquico, según lo que dice Efesios 6:21, y quien tal vez también ayudó a entregarla a Colosas junto con Onésimo. A pesar que la carta está dirigida a la iglesia de Efeso, hay razón para creer que esto debió haber circulado entre muchas de las iglesias de Asia Menor. O sea, dicen los teólogos y los historiadores que esta fue una carta encíclica, que significa que antes de llegar a su destinatario pasó por muchos otros lugares y una vez que el destinatario la recibe, también él la comparte con las diferentes iglesias. O sea, la carta de Efeso no es una carta que se pueda de alguna manera autodeclarar solo para la iglesia de Efeso, sino que esa carta pasó también por la iglesia de Colosa y pasó por muchas otras partes y otras iglesias que también estaban siendo dirigidas y ministradas por Pablo, enseñando lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser uno que practica ante la presencia del Señor. El tema de Pablo es Cristo y la iglesia, el eterno plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La carta empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Vemos al creyente sentado en lugares celestiales, pero también lo vemos andando en la tierra de la mano con Cristo y luchando con Satanás. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte de la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida práctica sea superior. Es interesante comparar la descripción en Hechos 20 del ministerio de Pablo en Efeso con la doctrina enseñada en las epístolas a los Efesios. No hay ninguna otra carta en el Nuevo Testamento donde Pablo haya recalcado y haya enseñado más cosas a la iglesia, sino en la carta de Efesios. En las cartas de la prisión de Efesios, Filipenses y Colosenses también fueron escritos en la prisión. Pablo se refiere a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo, la esposa y el templo. En las epístolas pastorales como Timoteo y Tito, él analiza a la iglesia sirviendo a Cristo como un cuerpo local. Ambos énfasis son necesarios para un ministerio equilibrado. Para que haya una iglesia equilibrada, ambos ministerios son necesarios sin duda. Dios ve todo el cuerpo con Cristo como la cabeza, pero en lo que refiere al ministerio, Él obra mediante iglesias locales. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él viene por una iglesia universal. Pero nosotros tenemos el deber moral y espiritual de trabajar como iglesia local. Como iglesia local, nosotros debemos influir en nuestra comunidad. Como iglesia local, nosotros debemos influir en nuestra ciudad. Debemos influir en nuestra familia. No podemos nosotros, ¿verdad?, descansar en la iglesia universal. ¿Qué será que está haciendo la iglesia universal? ¿Cómo se estará comportando la iglesia universal? Sino que cada uno de nosotros, como prioridad, tiene que preocuparse de su trabajo en la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia es un concepto válido por el concepto de iglesia universal. No sustituye a la acción de la iglesia local. La iglesia universal nunca envió un misionero, ni construyó un hospital, ni observó la cena del Señor, ni ayudó a una familia. Esa es la iglesia local, donde más se enfatiza el Nuevo Testamento. Pero el ministerio de la iglesia local será más fuerte si los miembros se dan cuenta de su posición en el cuerpo de Cristo. Mientras la iglesia local no entienda quiénes somos ahora y quiénes éramos antes, vamos a ser infructíferos en nuestro trabajo como iglesia local. El pensamiento clave del capítulo 1 es la riqueza que las bendiciones que tenemos como cristianos. ¿Cuántos saben que como cristianos somos ricos? Tenemos riquezas en Cristo, bendiciones espirituales que son nuestro debido a que estamos en Cristo. Lo decía mi hermano Manuel delante a través del Espíritu. No es mérito propio,
No es por lo que yo haga o por lo que yo sea, sino que somos bendecidos y somos injertados a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo nos informa que cada persona de la deidad nos ha bendecido. Y luego ora para que entendamos estas bendiciones y el poder que pueden dar a cada una de nuestras vidas. Usted con su Biblia abierta en el capítulo 1 de Efesios, vamos a ir viendo lo que el apóstol está diciendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra significa mensajero. Esa palabra apóstol significa mensajero y sirvió como un título oficial para Pablo y los 12 discípulos, quienes fueron testigos oculares de Jesús resucitado. No podemos olvidarnos que una de las normas y una de las características principales para ser un apóstol era haber visto a Cristo crucificado, resucitado. Entonces, cuando tú y yo entendemos a la luz de esas palabras, es imposible que hoy día tengamos apóstoles en la iglesia porque ninguno de ellos ha visto a Cristo resucitado. Si no, Pablo dice que él fue el abortivo, porque a él se le apareció el Señor en el camino hacia Damasco y él recibe la orden directa de parte de Jesús. Pero ¿qué dicen estos versículos? Que de alguna manera Pablo es un enviado del Señor. Ellos procedían a la autoridad con la cual hablaba Pablo, como las bendiciones de gracia y paz por todos los creyentes. La conjunción es una indicación de equivalencia, porque el Señor Jesucristo es igualmente divino al Padre. Dice el versículo 1, de alguna manera, hermano, que Él está saludando con la gracia y la paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay bendiciones que están impresas en el capítulo 1 del libro de Efesios, donde vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 6. Primero, hay un regalo y hay una bendición del Padre. ¿Cuál es ese regalo, hermano? Que Él nos ha escogido. ¿Quién le ha escogido a usted? Dios. El Padre, Dios, Jehová. Él le ha escogido. Esta es la maravillosa doctrina de la elección, que usted y yo la sabemos de memoria, ¿verdad? Una doctrina que no podemos explicar por completo, pero que la podemos disfrutar a plenitud. Cuando el cristiano, el verso 3 y 4, ha entendido la profundidad de la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No trate de descartar con explicaciones el misterio de la gracia. Cuando tú y yo tratamos de empezar a cuestionar, cuando tú y yo tratamos de empezar a darle una explicación lógica a la salvación a través de la gracia, no vamos a llegar a ningún lugar, porque esto es inexplicable. ¿Por qué Dios decide salvarme a mí? ¿Y por qué Dios no salva a otra persona de mi familia que a lo mejor tiene más condiciones que yo? ¿Por qué Dios no salva tal vez a mi vecino o a mi vecina que parece que son mejores personas? Es algo que no lo vamos a poder explicar sino hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Eso se llama gracia. Dios no nos escogió por nosotros mismos, ojo, nos escogió en Cristo por gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos escogió por gracia. Gracia y paz a vosotros, dice. Un saludo común en la iglesia primitiva que Pablo utilizó en todas sus cartas. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De ellos procedía la autoridad con la cual hablaba Pablo, así como las bendiciones de gracia y paz para todos los creyentes. Ellos tenían la autoridad dada por Dios para poder bendecir a la iglesia, para poder saludarla y aún para poder llevarle la dirección que el Espíritu Santo quería que ellos estuvieran. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Porque podemos disfrutar en plenitud la salvación y que Él nos haya escogido. 1 Corintios 1, 26 al 29. Cada uno de nosotros goza de esa bendición. Cada uno de nosotros goza de esa maravillosa manifestación del Padre, que Él nos haya escogido.
Y cuando la iglesia entiende eso, va a ser una iglesia que va a caminar en devoción. Lo decía mi hermano delante. No va a haber que estar forzando a la iglesia para que adore. No va a haber que estar forzando a la iglesia para que doble rodilla, para que cante, para que haga esto o lo otro. Sino dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Esa palabra vocación es traducida como llamado. Miren, hermano, su llamado. Pero no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. ¿Qué más dice? Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. Yo no le puedo decir a usted, hermano, a mí Dios me eligió porque yo me llamo Richard Cristian Alarcón Contreras. Yo no le puedo decir, hermano, a mí Dios me eligió porque mi papá es pastor. Yo no le puedo decir a usted, hermano, a mí Dios me eligió porque soy el mejor de mi familia, el más apuesto. No. Dios me eligió aun cuando yo era de lo más vil y menospreciado de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levántame la mano. ¿Cuántos eran vil y menospreciados? ¿Por qué? Por sus acciones. No por el lugar, no por la situación en la cual usted nació, vivió su infancia, sino que nosotros mismos caminamos muchas veces por caminos de pecado. Caminamos, hermano, y fuimos, muchas veces dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecado, pero dice que Él escogió de lo más vil y de lo más despreciado. Por eso es entendible cuando la gente dice, no, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, que la iglesia está llena de hipócritas. Porque en la iglesia la gente tiende a pensar que toda la gente que está en la iglesia es gente buena. Entonces algunos llegan a la iglesia y luego como que se decepcionan. Wow, yo pensaba que no eran así la gente. La iglesia es una comunidad de gente imperfecta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? La iglesia es una comunidad de gente imperfecta que estamos buscando cada día ser mejores. Amén. Y que cada día estamos buscando la santidad en Dios. El Señor nos justificó, el Señor nos redimió, pero todos los días estamos luchando por ser mejores. Dígale que está a su lado, yo me esfuerzo por ser mejor. Porque fuimos llamados ¿de dónde? Desde lo más vil y menospreciado. ¿Para qué nos cogió Dios? Para avergonzar a los sabios, a los que se creen que ellos sí pueden, a los que se creen que ellos sí son llamados. No, yo soy mejor que él. Mire, yo nunca me he echado droga, yo nunca he bebido alcohol. Yo nunca he traicionado a mi esposa, dirá alguien, yo nunca he hecho esto o lo otro. No se trata de eso. Se trata de que el Señor le escogió a usted. No sé por qué, pero Él lo escogió. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y ese texto que leímos recién era claro y decía, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos saben que somos todos iguales delante del Señor? Dile que está a tu lado, somos iguales ante el Señor. Solo por causa del ministerio algunos ocupamos un cargo, pero somos todos iguales delante del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Cuándo hay que dar gracias? Siempre. Subraye esa palabrita en su Biblia. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuántos de ustedes no sabían que había sido elegido desde el principio? Desde el vientre de su madre usted ya venía determinado para eso. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios le salvó y lo escogió a usted? ¿Para dejarlo a medio camino? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué lo escogió? Para la salvación a través del Evangelio, para que alcance la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios me llamó, Dios me escogió para eso, yo tengo que ponerle ganas y caminar. Tengo que meterle ganas, ponerme pila, como dicen los centroamericanos, ¿verdad? Y poder ir avanzar y caminar, pero tranquilo, confiado, porque el Señor es el que me ha escogido.
No ha sido una iglesia, no ha sido una denominación, no ha sido un pastor. El Señor es el que le ha escogido a ustedes del vientre de su madre. San Juan 6:37. ¿Qué dice San Juan 6:37, por favor? Todo lo que el Padre me da vendrá de mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, o sea, Dios como Padre, como soberano, Él decidió que tú y yo un día tendríamos que venir. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea que si usted se acerca ante el Señor, o sea que si usted se acerca a Dios en humildad, se acerca en reverencia, se acerca, hermano, con ganas y dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, ¿qué dice? Él no le echará fuera. Amén. Amén. Así que la primera bendición que tenemos en el libro de Efesios, versos 3 y 4, es que Él nos ha escogido. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Él a usted le ha escogido. Entonces, ahora usted entiende. Ahora usted entiende por qué usted no murió en ese accidente. Ahora usted entiende por qué usted no fue abortado. Ahora usted entiende por qué el Señor lo guardó de una y otra y otra y otra cosa. ¿Por qué lo guardó el Señor? Porque usted había sido escogido. ¿Por qué lo guardó el Señor? Gloria a Dios. Lo que dice el Salmo: caerían 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegaría. Gloria al Señor. Segundo, ¿qué ha hecho el Padre? Nos ha adoptado. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta frase debe colocarse al comienzo del verso 5, porque introduce el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Los padres humanos pueden brindar su amor. Los padres humanos brindan sus recursos y su herencia a sus hijos, pero no sus características peculiares y distintivas. No obstante, Dios de forma milagrosa otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido y que han confiado en Cristo. Él nos convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo divino, y no solo les concede las riquezas y bendiciones de Cristo, sino su misma naturaleza. La elección se refiere a personas. Cuando hablamos de elección, estamos hablando que hay personas que han sido elegidas. Pero cuando hablamos de predestinación, a los propósitos para esa persona. O sea, tú y yo hemos sido elegidos. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo los propósitos del Señor. De eso se habla. Cuando se habla de predestinación, está diciendo el apóstol y está enseñando a través del Espíritu que Dios nos llamó. ¿Para qué? Para que podamos nosotros de alguna manera llevar a cabo los propósitos. Y hay propósitos que van a ocurrir en nuestra vida. Luego nos predestina. Primero nos llama y nos elige para ser santos. Lo hablábamos el otro día, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Él paga mi deuda y yo recibo la santidad que es otorgada a través de Jesús. ¿Qué dice Romanos 8:28? Luego te predestina a que ciertos propósitos en nuestras vidas ocurran. Romanos 8:28. Usted se lo sabe de memoria eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que dice les ayudan a bien. Pastor, y esto malo que estoy pasando es malo por ahora, pero mañana va a ser un recuerdo y vas a gozarte. Oh, cuánto lloré, pastor, si hubiera sabido no hubiera llorado tanto. Bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa última partecita de la frase ahí subrayela. A los que conforme a su propósito son llamados. Yo camino en el Evangelio no de acuerdo a mi propósito. Gracias a Dios. No tenemos que unir eso igual a someternos a la voluntad de Dios. No es mi propósito el que debe cumplirse en la vida, sino que yo estoy ¿para qué? Para cumplir el propósito de aquel que me llamó. A los que conforme a su propósito son llamados. Dile que está a tu lado, Dios tiene un propósito contigo. No como dice un libro, Dios tiene un plan maravilloso para ti.
Hoy día se predica que Dios tiene un plan maravilloso. Entonces si predicamos que Dios tiene un plan maravilloso, ¿qué queda para Pablo? Que no tuvo cosas maravillosas en su ministerio. Azotes, cárceles, naufragos, lo dejaban por muerto. ¿Se da cuenta cómo los predicadores de hoy en día han tergiversado la palabra? No hay un plan maravilloso. Lo que Dios tiene es un propósito a los que son llamados. Entonces yo tengo que caminar contra viento y marea de acuerdo a lo que Dios destinó para mí. La adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. No es recibir a un extraño, ojo, es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. No es que usted es un extraño para el Señor. Usted no es un extraño para Dios, porque Dios lo conoce a usted desde el vientre de su madre. Dice que a los que antes conoció, a estos también los justificó, los predestinó. Esa palabra antes conoció significa que Él, antes que naciéramos, ya nos ha amado. Amén. Y esa misma palabra luego la traduce y la lleva a Mateo 7:21, donde dice que el Señor le dice: apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea, a unos conoce y a otros no conoce. ¿A quiénes conoce? A los que Él ha decidido llamar y elegir. ¿Cuántos de esos hay aquí? Denle un aplauso al Señor, los que son llamados, los que son escogidos. El Señor no recibe a un extraño. Es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y las bendiciones del adulto. ¿Para qué Dios nos llama a su camino? ¿Para qué Dios nos trae a la iglesia? ¿Para qué Dios nos prepara y nos enseña? Para gozar de los privilegios y las bendiciones que tenemos en el Señor. Amén. Porque a veces nos acostumbramos a ir sufrientes en el Evangelio. Y parece que el hermano, mientras más sufriente, es más espiritual. Mientras más lástima lloramos, parece que somos más espirituales. Hay iglesias donde se da eso así. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que caminar? Disfrutar de los privilegios y las bendiciones del Señor. Esto significa que incluso el cristiano más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia y en poder de Dios. Al más pequeño que está entre nosotros, si hace la voluntad del Señor, se hace acreedor y merecedor de estos privilegios que el Señor nos ha dado. Haber sido adoptados, porque nosotros éramos gentiles, hemos sido injertados en la familia del Señor. Versículo 6, ¿qué más ha hecho el Padre? Son tres cosas que ha hecho. Nos ha escogido, nos ha adoptado y ahora nos ha aceptado. ¿Qué dice el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito último de la elección para la salvación es la gloria de Dios, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí, ¿cuál se refiere a la gracia divina? Amor y favor inmerecido. Repítalo conmigo. Amor y favor inmerecidos. Esa canción que cantamos acá, inmerecedores, ese debiera ser el lema de la iglesia. Ese debiera ser nuestro himno como iglesia. Porque somos inmerecedores de la gracia del Señor. Si yo le paso el micrófono a usted y le digo: a ver, hermano, cuénteme un poco de su vida, yo creo que no, este no merece estar sentado aquí, ¿verdad? Ni muchos de nosotros merecíamos estarle enseñando a ustedes. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor a través de eso? Se refiere a que fue amor y favor inmerecido, que ha hecho posible que los creyentes sean aceptados por Dios mediante la muerte sustituta y la justicia imputada que han sido suministrados por Cristo. Por cuanto todos los creyentes son aceptados en Él, ellos como en Él son los amados de Dios. En nosotros mismos no somos aceptables a Dios. Yo vengo con mi carnet, vengo con mi currículum a Dios y Dios no me va a aceptar. Porque yo solo soy acepto en Dios a través de Jesús. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Amén. No se trata de mi currículum ni se trata de mi root, sino que se trata de que yo soy acepto ante Dios solamente a través de la cruz y a través de Cristo. En nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero en Cristo nos hizo aceptos. Cuando lees la epístola de Filemón, una hermosa ilustración de esta verdad, Pablo escribió: recibe a tu esclavo Onésimo como me recibirías a mí. Amén. Filemón versículo 17.
Aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre, recibe a este santo como me recibirías a mí. Siga el rastro de la maravillosa frase que en Cristo nosotros estamos por las cartas de Pablo y tú vas a quedar encantado. Vas a quedar, hermano, maravillado cuando entiendas que tú ante el Padre no te presentas como tú eres, ni por tu nombre ni por tu talla, sino que ante el Padre vamos solamente a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aún recibe, dice él en la carta de Filemón, a tu esclavo Onésimo como me recibieras a mí. Jesús le puede decir al Padre, Padre, recibe. Padre, perdónalo, Padre, ámalo, así como tú me amas a mí, así como tú me has acompañado a mí, acompáñalos también a ellos. Por eso Jesús en su carta, Jesús en su oración ahí en San Juan 17 dice, guárdalos, Señor, así como yo los guardé, ahora guárdalos tú, porque son parte importante para Dios. Avanzamos. Las bendiciones del Hijo. Desde el versículo 7 al versículo 12, podemos ver en Efesios que hay bendiciones que Jesús nos ha dado. Primero, en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha redimido. Esa palabra redimir, ¿qué significa? Comprar. Ojo, ¿qué ha hecho el Señor en la cruz con usted y conmigo? Nos compró. Dígalo fuerte, ¿qué ha hecho? Al dar su vida a la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Porque la Biblia dice que el que comete el pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y tú de qué esclavitud me estás hablando? Si yo ando sin cadenas, sin grilletes, sin nada, yo voy libre por la vida. Pero la Biblia dice que el que practica y comete pecado es esclavo del pecado. Entonces cuando Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Antes estábamos en las manos del diablo. Y hoy estamos, dice San Juan, en la mano de Dios. Y lo que está en su mano, dice, nadie lo arrebatará. Tenemos una redención presente en que Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y dice Romanos que por cuanto todos pecaron, estábamos todos, sin excepción de ninguno, estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. Entonces el Señor nos ha librado ¿de qué? De la pena y del poder del pecado. Colosenses dice que había un acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta escrita que decía Herminda es pecadora y va al infierno. Había un acta que decía Verónica Rojas es pecadora y va al infierno. Había un acta que decía Leonel Pérez es pecador y va al infierno. Había un acta que decía Verónica Ávalo es pecadora y va al infierno. Eso decía el acta. Pero dice Colosenses que Él anuló esa acta de los decretos que nos era contraria, triunfando sobre los demonios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces Él nos libró de la pena que había y que estaba establecida en nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no va a caminar agradecido? Sí, Señor, amén. ¿Cómo no caminar agradecido? Por eso Pablo aquí aconseja que cuando la iglesia entienda lo que realmente significa el sacrificio de Jesús, que cuando la iglesia entiende lo que realmente significa la salvación, hermano, entonces la iglesia va a aprender a caminar en gratitud. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado. Tendremos una redención futura cuando Cristo nos liberte de la presencia del pecado en su venida. Dice la Biblia que seremos con un cuerpo glorificado. Cuando suene la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados. Solo allí usted y yo vamos a ser perfectos. Así es, Señor. Gloria a Dios. Mientras de eso tenemos que soportarnos unos a otros, porque estamos llenos de imperfección. Así es, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo primero que ha hecho Cristo? Nos ha redimido. El mismo versículo 7, ¿qué dice? ¿En qué tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado. ¿Qué ha hecho el Señor? Perdonó. Te ha perdonado. La palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. Hay otra traducción y hay otra interpretación de esa palabra perdonar que significa soltar, que significa desamarrar. Cuando usted tiene un conflicto con alguien, usted queda atado con esa persona. Cuando usted tiene conflicto con alguien, aunque usted no lo vea, usted está atado. Y cuando usted ve a esa persona,
comienza a revolverse de todo el estómago y comienza a sentir cosquillas y comienza a venirle la gana de lanzársele en el cuello. Señor. Así es, Señor. ¿Por qué se siente eso? Porque estamos ligados, porque no hemos perdonado. Pero cuando tú y yo perdonamos, eso se suelta. Gloria a Dios. Y entonces yo veo al individuo que me hizo daño, pero me da exactamente lo mismo, ya no siento nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando la persona perdona, es eso lo que debe sentir. Cuando la esposa perdona al esposo, una mala decisión, una infidelidad, algo, tiene que perdonarlo en serio. No puede estarle recordando todos los días lo que hiciste ayer. Así es, Señor. Amén. Señor, sí, Gloria a Señor. Dios. Bendito eres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es perdonar, hermano, es soltar. Porque si usted se lo recuerda cada vez que discute, entonces no va a perdonar. Sí, Señor, Amén. Señor. Y dice la Biblia, algo tremendo, que el que no le perdona a los demás sus ofensas, Dios no lo va a perdonar. Dios tampoco lo Lo va a perdona. perdonar, amén. Sí, Señor. Con eso lo maté. Ayúdanos, Señor. Amén. Señor, sí, Señor, amén. No se trata solo de que no, si yo tengo mi carácter, pastor, no, el que me hace me la paga. No se trata de eso. No es así. Gloria a Se Dios. trata de que si usted no perdona, Amén, Yo Señor. no perdono. a usted no le van a perdonar esa pequeña lista que usted tiene. Señor, amén. Obra Jesús, obra Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra perdonar significa enviar lejos. El pecado es una carga terrible. ¡Qué silencio! El pecado es una carga terrible. ¿Cómo vivía usted cuando vivía en pecado? ¿Cómo vivía usted cuando usted había hecho algo malo y no quería que nadie lo sepa? Perdóneme, quería recordar, pero a veces es necesario. Se come cabeza agachada, no se habla, se está pensando en lo que hice, por qué lo hice, no debía haberlo hecho. ¿No es cierto? Eso se llama conciencia. La conciencia trabaja de la mano con el Espíritu Santo. La conciencia te va a estar martillando ahí. El Señor a través de la conciencia, no estuvo bien lo que hiciste. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a Él. Cristo llevó la carga en la cruz, primera de Pedro 2:24. Vamos a leer primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. La peor enfermedad de la sociedad no es el SIDA. La peor enfermedad de la sociedad no es el cáncer, no es el ébola, sino que la peor enfermedad de la sociedad es el pecado. Y la Biblia dice que Jesús, a través de sus heridas, nos ha sanado de esa gran, terrible enfermedad de pecado. Se ilustra como el macho cabrío expiatorio que se soltaba en el desierto en el día de la expiación. Vamos a leer Levítico 16, del 20 al 22. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, verso 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué dice el otro versículo? Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén. Gloria a Dios. Era una ceremonia sacrificial que hacía el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Una vez al año el sacerdote tomaba, ¿verdad?, macho cabrío, y sobre él cargaba todo el pecado de Israel. Ponía sus dos manos a Aarón, el sumo sacerdote, y declaraba sobre él todos los pecados. Y había alguien encargado que lo llevaba al desierto y lo abandonaba en un lugar remoto para que no volviera con toda la carga del pecado. Ahora, cuando tú ves eso, lo que Jesús hizo por nosotros es similar. Bendito Dios. Sobre él en la cruz del Calvario fueron cargados todos nuestros pecados. Todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre él. Y el Señor dijo: yo no me acordaré más
de esos pecados. Serán echados como en lo profundo Del mar. del mar. Mar, amén. Ahora tú dices, bueno, pastor, ¿y por qué yo que me recuerdo de todo lo que hice? Bueno, porque el enemigo, él es experto en estarte recordando lo que tú eras. Sí, Señor. Pero cuando él te recuerde lo que tú eras, recuérdale lo que le va a pasar a él en el futuro. Gloria a Dios. Él sabe lo que fue tu pasado, pero tú sabes lo que va a ser su futuro. ¿Cuál es el futuro del diablo? Ser echado al lago de fuego y azufre. Dios. Él, el falso profeta, el anticristo y todos los que hacen iniquidad. Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, versículo 8 al 10. Que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El perdón de pecado, la redención trae la gracia ilimitada a Dios. El perdón de pecado es una bendición para la iglesia, trae entendimiento de origen divino. Cuando hablamos en el versículo 10, al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario. ¿Cuántos están preparados para eso? Que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como alusión a que la historia llegará a su fin. Después de esto, Dios reunirá todas las cosas en Él mismo para el futuro eterno, a partir de la creación de los cielos nuevo y tierra nueva, según lo dice Apocalipsis 21. El nuevo universo quedará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, como lo dice Primera de Pedro 1, 3 y 4. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dios no solamente te ha dado, de alguna manera, hermanos, esa herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, ¿cómo es tu herencia? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Gracias, Señor. Algunos predicadores de la prosperidad dicen: ¿para qué me sirven a mí las riquezas allá del cielo? Yo las necesito aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo dijo: contentos con lo que tenéis. Porque un día vamos a estar en un lugar donde las calles serán de oro Y el mar de cristal. y donde el mar Será de cristal. será de cristal. Ya, gloria a Dios. Lo siento por lo que le gusta la playa, lo siento, pero el mar allá es de cristal. Amén. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Allá será todo, hermano, lo que usted ha anhelado y ansiado en la vida. Amén. Sí, señora. Pero por mientras estamos aquí 70, 80 años, Sí, señora. tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. Ojo, ¿qué nos ha hecho el Señor? Herencia. La iglesia es su cuerpo. Bendito Dios. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que es la iglesia? El cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo. Amén. Tú y yo, lo dice el libro de Corintios, lo dice Romano, tú y yo somos miembros de este cuerpo. Sí, Amén. Señor. Pero la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. Somos su templo. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos son el templo del Señor? Amén. El templo no son los edificios, no son los letreros. El templo es cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado, tú eres templo del Señor. Somos templo del Espíritu Santo del Señor y somos la esposa. ¿Cuántos son la esposa de Cristo aquí? Y un día participaremos de su eterna y gloriosa presencia. Amén. Nos ha revelado la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Un misterio, es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante la revelación. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo presente está destrozándose con guerras, con contiendas y pecados. Pero un día Dios triunfará e introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Bendito eres. Todo un día va a perecer. Sí, Señor. Lo que ve la vanidad, la vanagloria de los
día va a desaparecer y lo que va a permanecer realmente es aquel que hace la voluntad de Dios. Va a haber cielo nuevo, va a haber tierra nueva y nosotros vamos a gozar por toda una eternidad Amén, Señor. con nuestro Dios. Gracias, Señor. Qué bello es hoy día poder sentir las caricias del Señor. Señor, amén. Qué bello es poder sentir la presencia del Señor. Wow, quisiéramos que no parara la alabanza. Sí, Señor. Quisiéramos que no parara la administración. ¿Por qué? Porque es tan bello sentir la presencia del Señor. Pero un día vamos a estar literalmente Gracias, Jesús. en la presencia. Gloria a Gloria. Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos se están preparando para ese día? Amén. Vamos a quedar hasta aquí hoy. Próximo domingo, le damos fuerte al Señor.